Bueno, ahí estamos. Sí, estoy grabando. El derecho a la educación está en nuestra Constitución, está garantizado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Pero específicamente el derecho a la educación en contexto de encierro también está en las reglas mínimas de tratamiento para los reclusos y está en la Ley 24660. Hay un capítulo específico que habla del derecho a la educación. Este derecho a la educación es un medio para el desarrollo personal y el fortalecimiento del respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Está estudiado y está comprobado que la educación en contexto de encierro reduce el nivel de reincidencia, que favorece la reinserción social, que es el objetivo fundamental de esta pena privativa de la libertad, y funciona como un estímulo que se impone o se les otorga a los internos para que puedan tener, además de obtener un título, de completar la primaria y la secundaria, puedan tener una pequeña reducción en el tiempo que necesitan para avanzar en las distintas etapas del régimen progresivo, que ya lo vamos a ver más adelante. El artículo 133 de la Ley 24660 dice que todas las personas privadas de libertad tienen derecho a la educación pública en todos sus niveles y modalidades de conformidad con las leyes nacionales de educación, que son la Ley 26206, la Ley de Educación Técnico-Profesional, la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Educación Superior. Equipara a las personas privadas de libertad con las personas en libertad. Tienen derecho y acceso a toda la educación que existe para las personas en libertad. La educación obligatoria es la educación inicial, que es el jardín de 4 y 5 años, la educación primaria, que es de 1º a 6º grado, y la educación secundaria, que tiene 2 ciclos, el ciclo inicial, el ciclo básico común y el ciclo orientado, ¿sí? Que son los 6 años de la secundaria. Todo esto es la educación obligatoria, que tienen la obligación el Estado de otorgarle a las personas privadas de libertad. El artículo 133 dice que todos los internos deben completar la escolaridad obligatoria fijada por la ley. Esa es la obligación del Estado de darles esta posibilidad, como yo les decía. Pero ¿qué pasa si un interno no quiere estudiar? La ley no establece una sanción para el interno. Recordemos, como vimos cuando vimos la unidad 2, que se califica con un determinado concepto a las personas que estudian, y si no estudia va a tener una calificación menor, es probable que sea menor. Entonces, la ley ha otorgado un estímulo para los internos que estudien, pero no establece una sanción. Sí es indirecta esta sanción de que va a tener una menor calificación en su concepto, pero si un interno no quiere estudiar, no se lo puede obligar. En el artículo 134 están los deberes que tienen los internos y las internas que estudian. Esto solamente es para los que deciden y aceptan estos niveles educativos que se ofrecen, que son estudiar y participar en todas las actividades formativas y complementarias, respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, participar y colaborar en la mejora de la convivencia y en la consecución de un adecuado clima de estudio, respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del establecimiento, asistir a clases regularmente y con puntualidad, conservar y hacer buen uso de las instalaciones, equipamientos y materiales didácticos del establecimiento. Acá respecto con esto de asistir a clases, por ahí ya nos van a contar, por ahí Pablo, Silvia, hay internos que dicen que no los pasan a buscar cuando hay clases, el personal del servicio penitenciario dice que el interno no quiere asistir a clases. Bueno, lo importante sería que entiendan la importancia de asistir a clases y todo lo que les significa a ellos para su vida, ¿sí? Después tenemos el artículo 135, que este artículo es importante. ¿Por qué? Porque dice que el acceso a la educación no va a admitir limitación alguna fundada ni en motivos discriminatorios, ya sea por raza, color, sexo, religión, etcétera, ni en la situación procesal del interno, el tipo de establecimiento de detención,
las modalidades de encierro o nivel de seguridad, el grado de avance en la progresividad o la calificación de conducta y de concepto. Es decir, que todos los internos y las internas tienen derecho a acceder a la educación. No se les puede limitar este derecho ni porque estén aislados por una sanción disciplinaria, ni porque no hayan accedido a las salidas transitorias, ni porque tengan una calificación pésima de conducta o de concepto. En ninguna razón va a haber para limitar el derecho y el acceso a la educación de las personas privadas de libertad. Acá vamos a ver un caso que se resolvió en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, cuando hay una interna que estaba alojada en Santa Ester que solicita inscribirse en la Facultad de Derecho. La Cámara Penal le niega la inscripción, la autorización a la inscripción, diciendo que ella no había cumplido la mitad de su condena y que no gozaba de salidas transitorias. Habíamos visto nosotros que para acceder al periodo de prueba y a las salidas transitorias era necesario tener cumplida la mitad de la condena. Entonces se interpuso un recurso de casación y la Corte Suprema resolvió que este artículo 135 que estábamos viendo permite que una persona privada de libertad pueda estudiar sin que este derecho le pueda ser cercenado por el grado de progresividad del régimen penitenciario. Es decir, no importaba que ella no tuviera acceso todavía a las salidas transitorias, tenía derecho a inscribirse a la facultad y a cursar o a rendir. Este artículo otorga el derecho a la educación sin límite alguno. Esto es una sentencia de la Corte del año 2014. El artículo 136 establece algunas situaciones especiales, y es decir, que existe la obligación también de garantizar el pleno acceso a la educación atendiendo a las necesidades especiales de cualquier persona. Es decir, cualquier persona que tuviera alguna discapacidad o puede ser una persona sorda, ciega, se va a tener que buscar la forma de garantizarle el acceso a esta persona a la educación. Y hay un apartado especial en este artículo que habla de las mujeres. Asistir especialmente a la mujer durante su embarazo y parto y proveer los medios materiales para la crianza de su hijo o hija, facilitando la continuidad de los estudios. Acá hace mención a tener consideraciones especiales por una mujer que puede estar cursando la primaria o la secundaria y no puede asistir a clases porque tal vez tiene que hacer reposo por el embarazo o tiene horarios distintos por la crianza de su hijo. Entonces la ley tiene que contemplar todas estas situaciones especiales y no considerar que esta persona no asistió a clase y no cumplió con el objetivo, sino que hay que hacer unas consideraciones especiales en estos casos. El artículo 137 habla de la notificación al interno. ¿Qué es lo que dice? Que el contenido de este capítulo, que son 10 artículos, tienen que notificarse fehacientemente al momento del ingreso del interno. Esta notificación fehaciente no significa solamente firme acá, le entrego una copia de los 10 artículos o de la ley completa, porque hay internos que no comprenden el contenido de la ley. Lo que significa esto es que el servicio penitenciario y el Estado, a través de la oferta educativa, tiene que fomentar y mejorar las capacidades educativas de las personas privadas de libertad. Es decir, tienen que hacerle entender la importancia de que participen y de que estudien. Además, este artículo dice que hay que dejar constancia en el legajo del nivel de instrucción y asegurar la continuidad de los estudios desde el último grado alcanzado al momento del ingreso al establecimiento. Es decir, que la persona cuando ingresa tiene que decir de hasta qué nivel estudió. A veces no tienen cómo comprobar, entonces será el Estado, a través del Ministerio de Educación, quien tendrá que averiguar cuál es el grado de formación que tiene esta persona, hasta qué grado cursó de la primaria, y acreditarlo para que eso sea dejado constancia en el legajo de esta persona. Acá he puesto algunas estadísticas que saqué del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena del año 2018. Por ejemplo, sobre un total de 1.300 internos que había en las distintas unidades de nuestra provincia, 96 sí habían accedido a la educación primaria, 72 a la secundaria, 3 a la terciaria, 20 a la universitaria, hoy hay 55 internos que están estudiando abogacía,
cursos de educación no formal 86, y no participa de ningún programa educativo 1022. Ahí vemos que hay una gran cantidad de internos que no está participando de estas actividades educativas. Y por ejemplo, sí participan de actividades deportivas o recreativas, que no me parecen que no sean importantes, pero sí sería importante que participen de las dos actividades. 1.216 internos sí participan de las actividades deportivas, 82 no. Es decir, que hay casi la misma cantidad que no participa de las educativas, sí está participando de estas. Y respecto al nivel de instrucción de los internos y las internas, había 112 con ningún nivel de instrucción. Es decir, si a estos 112 internos les entregamos el capítulo de la ley, no saben qué hacer, no saben para qué sirve. Ahí es donde les digo que está la importancia de esa notificación fehaciente de que entiendan el contenido del derecho a la educación. Con primario incompleto había 366 internos, primario completo 450, secundario incompleto 230, y así. Con el estudios universitarios completos ninguno, y los 20 que vimos que estaban estudiando en la universidad, están acá en universitario incompleto. Después, el artículo 138 nos habla de las acciones de implementación. ¿Qué es lo que se debe garantizar? Proveer ámbitos apropiados para la educación, asegurar la permanencia de internos en los establecimientos donde cursan con regularidad. Hay casos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde se los traslada a los internos de una unidad a otra y les queda súper lejos del lugar donde están cursando, por ejemplo en el Centro Único de Devoto, donde se dictan clases, y después tienen que trasladarlos 60, 80, 100 kilómetros para asistir a clases, y ya el servicio penitenciario dice que no tiene cómo trasladarlos. Entonces, antes de hacer un traslado hay que garantizar la continuidad escolar de esa persona, es decir, ver otra solución que no sea el traslado si es que no se va a poder garantizar la continuidad en el estudio de esa persona. Fomentar visitas de estudiantes y docentes de otros ámbitos, facilitar el derecho a enseñar a los internos que tengan aptitud para ello, y la existencia de una biblioteca. Ahí vemos, por ejemplo, el artículo 185 también establece como obligación la necesidad, como mínimo, entre otras cosas, de contar con una biblioteca y una escuela a cargo del personal docente con título habilitante. Ahí les pongo unas fotos de la biblioteca que hay en Villa Urquiza, en la unidad 1 y 2, el estado que tiene, y a partir de esto me puse en campaña de juntar libros y con la cátedra de que hagamos bibliotecas en las unidades penitenciarias, así que ya al final les cuento para que también nos ayuden a difundir y colaboren. Estas son las fotos del estado que tiene hoy. Sé que hay otras bibliotecas, pero bueno, esta es la que tuve acceso, porque como no se puede ir, no sabemos bien. Y acá también, como dentro de las acciones de implementación, tenemos las fotos de la escuela, que ya nos va a contar el doctor Franco Venditti, que se inauguró en el 2018, que bueno, que entiendo que no se pudieron usar durante todo este año, no se usó, pero que están muy lindas las escuelas, y espero que el 2021, cuando termine esta pandemia, se llenen de internos y que puedan usarlas y que las puedan aprovechar. El artículo 139 habla de documentación y certificados. Lo más importante de esto es que todos los certificados que se otorguen a las personas privadas de libertad no tienen que contener ninguna indicación que advierta la circunstancia de que han sido obtenidos dentro del establecimiento penitenciario. Es decir, que se tiene que certificar todos los logros, todos los cursos que van aprobando, y ninguno tiene que dejar constancia de que han sido obtenidos dentro del servicio penitenciario. Y por último tenemos el artículo más importante, que es el de estímulo educativo. ¿En qué consiste este estímulo educativo? Y lo que tienen que tener muy en cuenta es que este estímulo educativo, que habla de una reducción de meses, no se confundan, porque no es una reducción en la condena, en el tiempo de cumplimiento de la condena, sino es la reducción de meses que son necesarios para avanzar en las distintas etapas del régimen progresivo. Cuando hicimos la charla con la doctora Merched,
había presente un interno que estudia abogacía y él le hizo la consulta a la doctora sobre esto cuando ella explicó que esto era así. Él estaba convencido de que por estudiar a él se le reducía la condena. Entonces tiene que tener muy en claro que este estímulo educativo solamente reduce el tiempo que nosotros habíamos visto para, por ejemplo, para ingresar al periodo de prueba era la mitad de la condena. Bueno, si suman meses, que ya vamos a ver cómo se acumulan estos meses, se va a reducir el tiempo ese que necesitan para ingresar al periodo de prueba. ¿Qué dice este artículo? Los plazos requeridos para el avance a través de las distintas fases y periodos de la progresividad del sistema penitenciario se reducirán de acuerdo con las pautas que se fijan en este artículo, respecto a los internos que completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de formación profesional o equivalentes, en consonancia con lo establecido por la Ley 26.206 en su capítulo 12. ¿Cómo es la forma de reducción que establece la ley? Tenemos 1 mes por ciclo lectivo anual, 2 meses por curso de formación anual, profesional anual o equivalente. ¿Qué significa esta formación profesional? Una formación que constituye una herramienta efectiva de trabajo en la vida de libertad. Hay algunos fallos que dicen, acá habla de formación anual. Consideran que si este curso de formación fue semestral, se va a reducir 1 mes en lugar de 2, pero siempre hay que ver el análisis que se hace en el caso en particular, ¿sí? La ley establece que tiene que ser anual y que se va a reducir 2 meses. Después tenemos 2 meses por estudios primarios, o sea, por completar la primaria, 3 meses por completar la secundaria, 3 meses por estudios de nivel terciario, 4 meses por estudios universitarios y 2 meses por cursos de posgrado. La ley dice al final que estos plazos serán acumulativos hasta un máximo de 20 meses. ¿Cuáles son las fases de este periodo que se van a poder reducir con este estímulo educativo? Nosotros vimos en el periodo de observación, era cuando el interno recién ingresaba, debería durar 30 días, que era para diagramar el tratamiento. Entonces, en este periodo se entiende que no va a haber ninguna reducción. Y en el periodo de tratamiento, que teníamos las 3 fases de socialización, de consolidación y de confianza, si bien la ley no establece un tiempo para pasar de una fase a la otra, sí hay un máximo de 6 meses para verificar el cumplimiento de los objetivos trazados en ese tratamiento. Hay autores que consideran que sí se puede reducir y avanzar de una fase a la otra, y hay otros que no. Pero lo más importante es la reducción para acceder al periodo de prueba, ¿sí? Habíamos dicho que era la mitad de la condena. Entonces, esta mitad de la condena, si una persona está condenada a 12 años de prisión, va a poder acceder al periodo de prueba a los 6. Pero si ha logrado acumular 12 meses con este estímulo educativo, va a poder acceder al periodo de prueba a los 5 años en vez de a los 6 años, y va a poder tener estas salidas transitorias o la semilibertad. Y también se aplica para la libertad condicional, para el acceso a la libertad condicional. Estas 2 preguntas son importantes. ¿Es suficiente cursar o es necesario aprobar? Había casos de personas privadas de libertad que habían cursado como oyentes en algún curso y después solicitaron que se aplique el cómputo de este estímulo educativo. El artículo 140 dice claramente que es necesario aprobar satisfactoriamente el curso. Entonces no es solo suficiente cursar, sino que es necesario aprobar. Y veamos un ejemplo de cómo se computa. Por ejemplo, el cursado de 1 año con un ciclo lectivo anual con la finalización de la primaria, por ejemplo. Yo les puse acá un caso, un interno que en el año que ingresa al penal cursa, por ejemplo, 6º grado. Cursa y aprueba 6º grado. Entonces, completó un ciclo lectivo anual. Ahí va a tener 1 mes de reducción. Como está terminando la primaria, va a tener 2 meses por completar la primaria. Es decir, que ese interno en ese año va a tener 3 meses de reducción, o sea, se acumulan de esa forma. Al año siguiente hará primer año de la secundaria y va a tener durante todo el año 1 mes de reducción por completar el ciclo lectivo anual. Pero es la forma de computar y de acumular así hasta los 20 meses.
El último artículo que les comento es el artículo 142 que establece el control judicial. Nosotros vimos también que la ley 24660 establece el control judicial en los artículos 3 y 4, que es el control que tiene que hacer, en este caso hoy, el juez de ejecución. Pero también se establece en este artículo que cualquier obstáculo o incumplimiento en el acceso al derecho a la educación podrán ser remediados por los jueces competentes a través de la vía del habeas corpus correctivo, incluso en forma colectiva. Lo que hace la ley acá es dar una protección adicional que es rápida y eficaz, porque hay casos, como el que vamos a ver, que es el de Silvia, que ella interpuso un habeas corpus correctivo, donde tenía demoras que eran por culpa del juez de ejecución en principio, y la Corte termina haciéndole lugar a su habeas corpus correctivo. Veamos cómo era el caso. En el mes de febrero, ella solicita autorización para cursar y asistir a clases de 3 materias en la Facultad de Derecho del primer cuatrimestre. Luego de 2 meses sin respuesta, interpone este habeas corpus correctivo. Recién en el mes de septiembre, el juez de ejecución informa que ya había dictaminado el servicio penitenciario y que se encontraba pendiente de dictamen de la Fiscalía de Cámara. O sea, todavía él no podía otorgar la autorización para cursar en el primer cuatrimestre, porque todavía incluso faltaba que dictamine la Fiscalía de Cámara. Cuando llega a la Corte esto, ¿qué dijo la Corte en este caso? Que primero que no puede supeditarse el derecho a estudiar a un sinnúmero de informes, dictámenes y propuestas penitenciarias que en el caso fueron resueltas positivamente, pero que ya no poseían vigencia, porque se aceptó el cursado cuando éste ya había concluido. Dijo también que el derecho a la educación se ve afectado de manera flagrante ante las conductas obstructivas y dilatorias del juez de ejecución, las cuales se manifiestan en el dictado de proveídos previos a decidir sobre el fondo del asunto, que requieren dictámenes que no estaban previstos en la normativa que rige la materia. En este caso en particular, la interna, durante el periodo 2014-2016, cuando la ejecución de la sentencia estuvo a cargo de la Sala Cuarta de la Cámara Penal, aprobó de manera libre o promocionó 18 materias. En cambio, cuando las autorizaciones dependían del juzgado de ejecución, aprobó una materia en fecha 10 de agosto del 2017. Y consideró que el habeas corpus correctivo era procedente por encontrarse agravadas las condiciones de detención y ordenó al juez de ejecución que en un plazo de 72 horas arbitre los medios conducentes para garantizar que la interna pueda cursar de manera regular las materias y rendir la totalidad de parciales y finales. Acá vemos, por ejemplo, que también estaba agregado en el expediente las materias que iba aprobando Silvia. Podemos ver, por ejemplo, ya empezó en el año 2012, pero durante el año 2014 a 2016, cuando aprueba la mayor cantidad de materias, y recién en el 2017 aprueba una sola materia, que era el análisis que se hace en el fallo de la Corte. Con esto termino yo y les dejo esto que se los voy a pasar también por WhatsApp para que nos ayuden a difundir, porque después de haber visto la biblioteca, me puse en contacto con el director de Villa Urquiza, con la jueza de ejecución de Concepción, y el director de Villa Urquiza me dijo que sí, que necesitan libros, que podemos hacer la biblioteca, así que necesitamos que nos ayuden a juntar libros, sobre todo de derecho, pensé yo, para ayudarlos a estudiar y que puedan tener una biblioteca armada y puedan consultar de ahí los libros para estudiar las materias que les toque estudiar. Así que les voy a pedir que difundan esto, ¿sí? Yo los dejo ahora, les presento a Franco. Esperen, voy a dejar de compartir pantalla. El doctor Franco Venditti, que nos acompaña hoy. Él es abogado y procurador de la Universidad Nacional de Tucumán, docente de criminología. Es ex asesor criminológico del Ministerio de Seguridad de la Nación, ex coordinador de educación en contexto de encierro de la provincia de Tucumán, ex director de educación de jóvenes y adultos de la provincia de Tucumán, y es actual director legal y técnico del Ministerio de Educación. Y también nos acompaña Silvia. Silvia es interna en la unidad 4, que es la primera que empezó a estudiar abogacía, y que queremos también que nos cuente su experiencia, cómo fue empezar a estudiar, cómo fue obtener los permisos,
por qué decidiste empezar a estudiar abogacía, y a Franco también queremos que nos cuente cómo empezó, porque él fue el primero, uno de los primeros, o el primero creo, Franco, en empezar a ir al penal, a ayudar a los internos a estudiar. Entonces queremos que nos cuenten la experiencia de los dos, desde los dos puntos de vista. Te cedo la palabra, Franco. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Antes que nada, gracias Vero, Marcelo, por la invitación. La verdad que no es frecuente poder hablar de estos temas, y celebro que existe una cátedra en la facultad que se dedique a abordar esta cuestión, porque muchas veces salimos poco preparados para brindar un buen servicio al cliente en la etapa posterior a la condena. Sencillamente eso, en lo que hace a la formación del abogado, de la abogada, y más allá de eso, tener conocimiento de la ejecución de la sentencia, de cómo es el régimen penal juvenil, en función de los derechos de niñas y adolescentes, es algo que la facultad necesitaba, y que hoy con este extraordinario plantel docente lo tiene. Eso es una tranquilidad y es una señal a futuro, de que las cosas van a estar mejor. Por mi lado, quiero ser muy breve. A mí me emociona mucho hablar de estos temas, porque es una época de mi vida a la que siempre vuelvo en el recuerdo, y bueno, me emociona mucho porque he conocido gente hermosa, he formado muy buenas amistades, como lo es Silvia, que está hoy acá, y bueno, me emociona, así que les voy a contar muy brevemente mi experiencia. Alrededor del año 2012 o 2013, yo sí quiero aclarar que conozco un antecedente de otra persona que antes que mí hizo esto, que es el queridísimo amigo Hernán Navarro, el Pollo Navarro, que entiendo que fue el primero. Silvia ahí no me deja mentir. Pero bueno, a mí el año 2012 me encuentra como ayudante de cátedra de la materia de criminología. En 2012, 2013, yo me daba cuenta que ahí había en el cursado una alumna, una señora, porque no tenía la misma edad que nosotros, los 20 y pico que tenemos cuando por ahí nos ha tocado salir del secundario a los 18 y entrar en la facultad con toda la suerte que uno ha tenido, digamos, por poder tener esa experiencia, sino que era una señora más grande. Yo la veía que se sentaba, por ahí llegaba unos minutitos tarde, se sentaba en la clase, tomaba nota, y lo que me llamaba la atención era que no la veía en los exámenes. Yo, che, qué raro, a lo mejor hay una cuestión ahí que no se anima, capaz que volvió a estudiar de grande y le genera cierta ansiedad rendir, capaz que pasa algo de eso, hasta que en un momento, antes de que yo pueda acercarme y evacuar esa curiosidad, ella viene, se presenta y me dice, ahí yo le comento, che, me llama la atención, ¿por qué no se anima a rendir? ¿Por qué no viene a los exámenes? Pues no, la verdad que no somos malos, digamos. Si hay algún temita que falte pulir, lo vemos y seguramente le ve muy bien. Y ahí ella me dice, no, es que yo no soy alumna. ¿Por qué viene tanto? A lo mejor le interesa la materia. No, yo tomo nota y averiguo la fecha de los exámenes para mi prima. Yo le quería pedir, me dice Franco, si usted puede, porque ella no puede venir para acá, si usted puede disponer de su tiempo para ir a verla, porque ella tiene ciertas dudas, quiere tomar alguna clase de consulta, lo que fuere. Digo, sí, la verdad que no hay ningún inconveniente. Y ahí me dice, bueno, lo que pasa es que mi prima está privada de la libertad en la banda del Río Salí, en la cárcel de mujeres. Y bueno, yo ya había dado el sí, entonces no me podía retractar, entonces no termino de entender muy bien cómo Silvia gestionó las autorizaciones, pero se las gestionó, y al sábado siguiente, a la mañana, pude ir y conocer a Silvia, con quien
llevamos ya una amistad de unos cuantos años, no voy a decir cuánto para no revelar la edad de Silvia. Bueno, a partir de ahí ha sido todo muy estructurado al principio, porque en ese momento estaba de directora en la unidad una oficial del servicio penitenciario que se llama Eugenia Herrera, entiendo que bueno, ya está retirada hace varios años. Eugenia era una persona con la que yo he tenido muchos acuerdos y muchos desacuerdos también, una persona de la que no puedo decir más que ha sido consecuente siempre con lo que ella pensaba, y eso se respeta mucho. Sí, Eugenia tenía una mirada muy interesante, porque ella, además de oficial del servicio penitenciario, era trabajadora social, y por otra parte, ejercía una disciplina para con el personal y para con las personas que estaban alojadas ahí, un tanto estricta para lo que es la mirada de uno que viene de afuera. Entonces con Eugenia siempre fue el respeto a los horarios, el ingresar de una determinada manera, con la documentación correspondiente. Sí, con los años esto se fue nunca relajando, pero sí suavizando un poco, lo que contrasta con cómo se dieron las cosas en Villa Urquiza, que ya les voy a contar dentro de un ratito, pero esa es una historia mucho más curiosa. Bueno, ¿qué mirada tenía yo después de la relación y del vínculo que iba construyendo? Al poco tiempo, con Silvia, bueno, intercambiábamos apuntes, intercambiábamos opiniones. Al poco tiempo se sumó otra alumna. Yo, bueno, Silvia está acá y no puedo dejar de decirle Silvia, pero sí a los demás alumnos no los voy a identificar con nombre, ni con nombre, mucho menos por el apellido, porque no tengo sus autorizaciones, pero bueno, se sumó otra alumna, empezando primer año. Al poco tiempo recibí llamados de personas que estaban alojadas en Villa Urquiza, ya varones que necesitaban este mismo acompañamiento, y es inevitable al volver a la casa uno pensar qué es lo que está haciendo y desde qué lugar, pensar el rol propio, porque yo en ese momento estaba promediando, ya un poco terminando mi carrera, mis estudios para recibirme de abogado. Todavía no era abogado, formación pedagógica no tenía, con lo cual mi rol dentro de la institución no podía ser el docente. Entonces decidí encarar, digamos, el acompañamiento y encarar la actividad como un compañero de estudio más. Ese es el rol que yo pensé para mí mismo, y ese es el rol que yo traté de volcar en las horas compartidas con Silvia, con las otras chicas, con los chicos en Villa Urquiza, hasta que, bueno, hasta que llegué a la docencia, al ejercicio de la docencia formalmente. Pero yo sentía que la ayuda para los trámites administrativos que implican inscribirse en el cursado de una materia, o inscribirse para rendir una materia libre, el conseguir la bibliografía, en hablar con los docentes y ver qué temas son más importantes y qué no, el sentarme a leer y compartir y conversar sobre los temas de cada una de las materias que yo ya había aprobado previamente, eso ya no sé, bueno, dirá Silvia si sirvió, si no sirvió, pero era lo que yo estaba preparado para dar en ese momento. No me animaba a ocupar otro rol para el cual se necesitan formación y se necesita experiencia. Yo decidí ser un compañero de estudio más. Y también ayudar a aquellos trámites necesariamente presenciales que no estaban en condiciones de hacer o que se obstaculizaban mucho. Ahí Clarita, la prima de Silvia, también habría que darle el título a ella también, porque una garra, una fuerza, un empuje de estar todos los días y estar a hacerse cargo y ayudar a Silvia a pasar estos momentos,
yo creo, no quiero hablar mal de mis familiares, pero yo creo que no tengo primos que vayan a hacer eso por mí si es que a mí me pasa una circunstancia parecida. Ahora bien, les decía que el contraste fue muy grande con Villa Urquiza porque de alguna manera se enteraron de que yo estaba frecuentando los sábados Santa Esther y recibí una serie de mensajes de texto. Y digo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y me presenté un sábado a la mañana en Villa Urquiza, golpeé el portón de entrada y cuando el oficial de guardia en la puerta me preguntó quién era, de dónde venía, le dije, mire, yo vengo de la Facultad de Derecho, vengo a ver a los alumnos tal y tal. Dice, ah, usted viene de educación, sí, pase. Jamás me pidieron, jamás me pidieron un papel, sí dejé el DNI ese día, dejé el celular en la puerta y me hicieron pasar con absoluta normalidad. Y de ahí con el correr de las semanas, con el correr de los meses, ya mi cara se volvió habitual y nunca me hicieron ningún tipo de planteo de por qué iba ahí, pero nunca hubo, hasta muy entrados los años, una autorización o un pedido institucional para que yo vaya y me desempeñe ahí. Jamás me lo pidieron y yo no quise, no quise avivar a nadie, pero la verdad que en Villa Urquiza las cosas se dieron de esta manera. Empezamos con 2 alumnos, también desde cero, con obstáculos importantes para conseguir permisos, para salir a rendir, para salir a cursar, que también se fueron sorteando con el correr de los años. Ahí, con mi primer alumno varón, había otras cuestiones de salud que estaban mezcladas y que nos motivaron a estudiar en profundidad a la hora de ver la materia de Derecho Constitucional, estudiar el Instituto del Habeas Corpus para que sea él mismo el que lo redacte. Y de hecho le fue muy bien porque a partir de ahí pudo conseguir permisos más frecuentes para salir a rendir y para ver al médico por un problema en la espalda, una hernia que tenía y que no había podido ser tratada por el servicio médico de la institución. Bueno, con esfuerzos, con las idas, con las vueltas, con los cansancios, con las frustraciones propias de por ahí estudiar mucho y no aprobar o no entender algún tema, con esas idas y vueltas, así trabajamos hasta el año 2015. A fines del 2015, principios de 2016, se iba ya gestando en la facultad, por decisión de la doctora Adela Seguí, un apartado o una rama específica dentro del programa institucional de tutorías dedicado a ya 4 o 5 estudiantes de abogacía que habían estado sosteniendo este acompañamiento durante los últimos años y que ya eran un número interesante y con una problemática específica a tratar desde lo institucional. Y ahí se crea, dentro del programa institucional de tutorías, el área de contextos de encierro, que co-coordiné junto con Guillermo Puig durante un tiempo ese año y en el año 2016. En lo personal fue un año marcado por grandes cambios. A fines del 2015, con la asunción de una nueva administración, el Poder Ejecutivo Nacional, en el área en la que yo me desempeñaba, que era el Ministerio de Seguridad de la Nación, quedamos sin tareas en esta delegación regional NOA, que tiene sede en Tucumán. Y a los pocos días, a las pocas semanas, a mediados de 2016, junto con otros 25.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional, fui despedido en enero de 2016, puntualmente el 19 de enero. Bueno, en lo personal ustedes se imaginarán la tristeza, bueno, quedar sin trabajo es espantoso y más cuando uno cuando uno tenía cierta estabilidad, porque el empleo público trae acarreadas esas ventajas. Bueno, ha habido una decisión clara de reducir los servicios que el Estado Nacional prestaba y por lo tanto 25.000 argentinos y argentinas, entre los que me encontraba, perdimos nuestro trabajo en enero de 2016. Entrando, bueno, veo que Lourdes también.
ahí se dio uno de los sucesos con lo que yo considero que he tenido mucha suerte en la vida, que es que a los pocos días, de hecho 3 o 4 días después de que yo recibo la carta documento de mi despido, suena mi teléfono, un teléfono desconocido, y me estaban llamando para hacerme una entrevista con la profesora Silvia Ojeda. Yo en ese momento no tenía la menor idea de quién era la profesora Silvia Ojeda. Entonces me pasan una dirección, yo anoto, etc. Y el día de la entrevista voy al Ministerio de Educación y había 15 personas, psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, docentes, gente que había sido directora de escuela, personas con mucha trayectoria, y yo con mis humildes 24 años, diciendo, bueno, es una entrevista más, veremos qué pasa. Entré a la entrevista, yo considero que me fue muy mal, y a una semana y media, 2 semanas después, me sonó el teléfono nuevamente, otro teléfono desconocido. En ese caso era un querido compañero de trabajo que se llama Lucas Orellano, que es el jefe de gabinete del ministerio, y me dijo, eran las 7 de la tarde, y me dijo, mira, el ministro de Educación, el doctor Juan Pablo Lichmacher, quiere conocerte mañana a las 8 de la mañana en Casa de Gobierno. Digo, bueno, ¿qué será esto? Y ahí até cabo de aquella entrevista, y dije, bueno, capaz que han visto algo que yo no vi. Y con los últimos 2.000 pesos que me quedaban en la cuenta sueldo de la indemnización que había cobrado de Nación, me compré un traje, me compré unos zapatos, y al otro día fui a la Casa de Gobierno. El ministro de Educación de la provincia me preguntó brevemente qué es lo que haría si yo estuviera a cargo de la educación en cárceles en Tucumán. Yo le dije, bueno, por empezar, encargaría por este lado, por este otro. Y ahí es una persona a la que yo no conocía previamente, jamás la había tratado, no hay un vínculo, no hay una relación previa, pero el ministro en ese momento me dijo, esto no fue una entrevista, sino que yo ya tomé la decisión, vos sos el nuevo coordinador, sacó del cajón un decreto ya firmado por el gobernador, y desde ese momento entré en funciones. ¿Qué encontramos a la hora de, fíjense, el cambio rotundo de trabajar desde la militancia o desde el llano, si se quiere, como un par, como un compañero de estudio, a de repente a hacerme cargo de una modalidad del sistema educativo que trabaja específicamente con esta población? Para que se entienda, el sistema educativo, como bien decía la doctora Vallejo, está regulado por la Ley Nacional 26.206 y en la provincia por la Ley 8391, que establecen una serie de niveles, cómo se organiza el sistema educativo, una serie de niveles que son 4 en nuestro país, que son el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario y el nivel superior. Estos niveles son los distintos ciclos o las distintas etapas de complejidad creciente que va atravesando el sujeto pedagógico a medida que va avanzando en su trayectoria educativa. Por eso empezamos en el nivel inicial, jardín de infantes, la escuela primaria, la escuela secundaria y alguna formación superior, sea universitaria o no universitaria, comprendiendo la formación no universitaria, lo que son los profesorados y las tecnicaturas superiores. El sistema educativo, además de tener estos 4 niveles, tiene también transversalmente 8 modalidades. ¿Qué son las modalidades? Son miradas o formas de abordar ciertas características especiales del sujeto pedagógico o de su contexto. Es decir, si estamos hablando de personas que no han completado la educación obligatoria en los plazos regulares y lo quieren hacer después de cumplidos los 18 años, ahí estamos hablando de una circunstancia personal del sujeto y nos vamos a la modalidad de educación de jóvenes y adultos, que es la que adapta los 4 niveles a la realidad del adulto que estudia. Si hablamos de una persona que si nuestro sujeto pedagógico tiene alguna necesidad educativa derivada de alguna discapacidad, la modalidad que adapta los 4 niveles es la modalidad de educación especial.
si hablamos de una persona que vive en un paraje rural o de difícil acceso en la alta montaña y no en una ciudad, hablamos de que la modalidad del sistema educativo que va a adaptar los niveles a ese contexto es la modalidad de educación rural. Por poner 3 ejemplos puntuales, existe también dentro del sistema educativo una modalidad que adapta los niveles educativos a la situación de privación de la libertad por la cual esté atravesando circunstancialmente el sujeto pedagógico. Esto abarca tanto a adolescentes en conflicto con la ley penal que estén atravesando una privación de la libertad en algún centro para adolescentes en conflicto, abarca también a las personas que voluntaria o involuntariamente se encuentran efectuando un tratamiento por algún consumo problemático de sustancia, y también y principalmente abarca a todas las unidades que conforman la Dirección General de Institutos Penales en la provincia. Nos encontramos en ese momento, para comentarles dos o tres líneas específicas de política pública que trabajamos y que creo que han sido en beneficio, digamos, del servicio educativo hacia el interior de las instituciones. Cuando llegamos a la gestión nos encontramos con 2 escuelas funcionando dentro de la institución carcelaria que estaban desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista estructural vaciadas. ¿En qué sentido? Ustedes saben que una escuela, además de ser el edificio y ser lo que uno reconoce, digamos, como edilicio, la escuela está conformada por una planta orgánico-funcional de cargos docentes, técnicos docentes y administrativos, que una vez que se cubren, una vez que tienen personal designado, la escuela funciona. Bueno, nosotros encontramos la escuela José Hernández, dependiente del Ministerio de Educación, con 4 cargos activos de una multiplicidad de cargos docentes con los que tiene que funcionar. Había un profe de plástica, 2 maestros de grado y un bibliotecario. El resto de la planta orgánico-funcional estaba conformada por personal docente contratado a través del Plan Fines, que es un programa de terminalidad de estudios para adultos que ha sido muy potente durante el periodo que fue de 2011 a 2015. Se congeló el financiamiento entre 2015 y 2019 y ahora está volviendo a reflotar, pero uno no puede garantizar un servicio educativo con contratos que comienzan en marzo, terminan en diciembre y no retribuimos al docente con un sueldo adecuado a la hora cátedra que se brinda. Entonces, lo primero que hicimos, que nos llevó todo un buen año, 1 año y medio, fue la reingeniería de los servicios educativos para completar las plantas orgánico-funcionales y designar docentes por concurso y oposición de antecedentes, lo cual logramos hacer prácticamente en un 80, un 85%. El plantel docente que se desempeña en las distintas unidades es personal altamente capacitado, que tiene lo que se llamó el postítulo de educación en contexto de encierro, que brindó el Ministerio de Educación de la Nación hasta 2015. Es personal que en el nomenclador docente está mejor remunerado que los docentes de educación de jóvenes y adultos en general, porque esa también es una modificación que hicimos. El otro gran problema que advertimos fue que lo que se enseñaba dentro de las instituciones cerradas no coincidía con el diseño curricular, o sea, con los contenidos que ya se estaban implementando en las escuelas de adultos de afuera. Esto es un problema por 2 motivos. Primero, en el caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal, hablando del Instituto Roca, y en ese momento también había adolescentes mujeres en el Goretti en conflicto con la ley penal, la gran problemática de hacer un seguimiento es la movilidad que tienen los chicos, que no pasan por periodos muy prolongados de internación, gracias a Dios, no pasan por periodos muy largos de estar privados de la libertad. Entonces
el trabajo ahí consiste más en hacer la articulación entre la escuela a la que iban, el servicio educativo de la institución y la escuela a la que irán el día que salgan, dentro de 2 semanas, dentro de 3 semanas, dentro de un mes. No hay muchas privaciones de la libertad que duren más que eso en el régimen de adolescentes. Por otra parte, en las instituciones de adultos, casualmente en Villa Urquiza, en Concepción, en Santa Ester, la dificultad consistía en articular como una verdadera política postpenitenciaria la continuidad del alumno una vez que comienza a salir en el periodo de prueba y con más razón cuando ya sale en libertad. ¿Cómo hacemos que el alumno sostenga una trayectoria educativa si lo que estudiaba adentro no tiene nada que ver con lo que estudia afuera? Entonces, la unificación de los diseños curriculares en todas las escuelas de jóvenes y adultos de la provincia fue otra medida también que creo que hoy está llevando a que desde el Patronato Deliberado y desde otras instituciones, e incluso dentro del servicio socioeducativo del Ministerio de Educación, se puedan sostener trayectorias educativas saliendo la persona en libertad. Por otra parte, bueno, cuestiones coyunturales, la unidad 9 no tenía servicio de educación secundaria, cosa que nosotros abrimos en el año 2017. Otro punto en el que yo considero que hubo un avance muy importante, cuando a mí me tocaba ir desde afuera, desde la primera mitad de la década que pasó, tenía momentos de dar clase dentro del consultorio donde los abogados tienen contacto con sus clientes, otras veces dar clases en el anexo, digamos, abajo de un árbol. Cuando hacía frío, cuando hacía calor, cuando llovía, digamos, estábamos abajo de un árbol, no había más resguardo que ese. Y en la unidad 1 y 2, en lo que era el comedor, que tenía unas butacas y unos bancos hechos de material, digamos, de cemento, de hormigón, yo no sé de qué serán, y unos ventanales bien grandes abiertos que alguna vez salimos a comprar de urgencia plástico de polietileno y cuerdas para cerrarlo a los ventanales porque corría el viento. Creo que lo que queda como aporte para el futuro, y bueno, viendo la historia de Silvia, uno no puede esperar que estos procesos tengan resultados de un día para el otro, sino que son relaciones, vínculos y logros que se construyen a lo largo de años. Hemos impulsado, por decisión del ministro y por apoyo del gobernador Mansur, la construcción, justamente para evitar para salir del déficit edilicio que estábamos teniendo puntualmente en Villa Urquiza. Hemos gestionado la licitación y adjudicación de 2 obras grandísimas, 2 obras muy grandes de 80 millones de pesos, que ha sido la construcción de la escuela secundaria dentro del predio de Villa Urquiza y la escuela técnica también dentro del predio de Villa Urquiza, donde, bueno, de repente lo que antes no había, ahora hay, que son 2 escuelas hermosas, equipadas, completas, grandes, pensadas para ser escuelas, con el mismo estándar de calidad y los mismos planos que cualquier escuela secundaria de última generación que se está construyendo en todo el país. Esto nos ha permitido también generar y sostener la oferta de formación profesional que hacía referencia Vero en su exposición. La formación profesional, más allá de estar delineada en la ley, en la normativa educativa tiene su especificidad. Hay en este momento más de 50 marcos de referencia aprobados a nivel federal sobre cuáles son las distintas ramas de la formación profesional, que van desde carpintería, electricidad, herrería, mecánica del automotor, refrigeración, Durlock, construcción en seco, trayectos que van atados en sus distintos niveles a los niveles educativos. Para hacer una formación profesional de nivel 1 se requiere que el alumno esté cursando la escuela primaria. Para hacer una formación profesional de nivel 2
se requiere estar en el ciclo orientado, en el ciclo básico de la secundaria, y para terminar el nivel 3 se requiere que esté cursando por lo menos el ciclo orientado de la secundaria. Ahí una aclaración, los niveles obligatorios dentro de lo que es la educación de adultos son un tanto distintos que lo que es la educación común. Nadie espera que la primaria que el nivel primario que atraviese un adulto sea parecido al nivel primario donde van los chicos. La primaria en adultos se divide en dos ciclos bien diferenciados, que es el de alfabetización y el ciclo de formación integral, y la secundaria se divide en el ciclo básico, como bien decía Vero, y el ciclo orientado, con alguna de las 8 orientaciones que prevé la normativa federal. Producción de bienes y servicios, economía social, ciencias naturales y medio ambiente, bueno, las orientaciones del secundario que tienen todas las escuelas que dependen de la provincia. Yo destaco el tema de la construcción de las 2 escuelas en Villa Urquiza porque es algo que es conforme a la normativa vigente tanto a nivel federal como a nivel provincial. Es una responsabilidad de los propietarios de la institución de encierro proveer el espacio físico adecuado y el equipamiento para brindar el servicio educativo, y compete al Ministerio de Educación brindar la planta docente. Más allá de eso y evitando el camino corto de no hacernos responsables de algo que era una necesidad y decir, bueno, que se ocupe quien se tenga que ocupar, como equipo de gobierno nos hemos propuesto financiar las obras compartidas del Ministerio de Educación, y así se hizo. Yo creo que esto que uno proyecta, que uno trabaja, con los años va dando resultados, y es una invitación a no aflojarle, aunque parezca que uno no avanza. Las cosas llevan tiempo, pero si tenemos suerte, las cosas se dan. Eso por ahí por mi parte, espero no haberme extendido mucho, y bueno, quedo a disposición si me interesa darle la palabra a Silvia, que yo no he sido su primer docente, pero ella sí fue mi primera alumna, así que me alegro poder compartir con ella también este espacio. Muchas gracias, Franco. La verdad que muy clara tu exposición y está bueno, y además de agradecerte por haber participado, por todo lo que has hecho y lo que has logrado desde tu inicio, yendo como un estudiante y un compañero de estudio. Se han logrado muchas cosas y está bueno, y espero que se consigan muchas más. Así que bueno, muchas gracias. Le damos la palabra a Silvia, que nosotros la habíamos felicitado porque creíamos que hoy se había recibido de procuradora, pero ya nos dice que en marzo se había recibido, pero bueno, ya es procuradora y le faltan 2 materias para recibirse abogada, con mucho esfuerzo, y a uno estudiando en la casa le resulta difícil y complicado estudiar y aprobar, así que bueno, quiero que ella nos cuente cómo ha sido por qué ha decidido estudiar abogacía y cómo ha sido su experiencia estudiando ahí, y todo lo que ha tenido que pasar hasta llegar a este momento, que ya le falta poquito para ser una colega. Te escuchamos, Silvia. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Lai. Yo estoy alojada en esta unidad. En este mes cumpliría 12 años de que estoy alojada acá. Yo cuando vine... Silvia, perdón, se escucha muy bajito. No sé si yo soy la que escucha bajito o todos escuchan muy bajito. Cuando vine para acá, ¿escucha mejor? ¿Sí? Cuando vine para acá, en realidad yo vengo de 15 años de docencia. Soy profesora de enseñanza primaria, y he trabajado 15 años en la educación, educando a niños. Y cuando he llegado acá, había niños, había niños en este lugar. He observado también que en lo que era educación únicamente existía la educación primaria. Un día vinieron las personas esas que estaban en la parte de educación primaria, y
como sabían que era docente, me dieron la oportunidad que participe en el plan de alfabetización. O sea que lo que hacía yo, alfabetizaba a las chicas, la iniciaba en lo que es la educación y después comenzaba en la primaria con otra docente que ya estaba designada. En realidad, para mí fue gran la sorpresa. Yo docente, durante 15 años, para mí no existía el analfabeto. Y acá vine a descubrir que la realidad no es así. Hay personas que ni siquiera sabían poner una firma. Entonces, mi error, ¿cómo lo iba yo a superar a esto? Enseñando. Entonces comencé a enseñar lo que es en la parte de alfabetización que Franco comentó que estuvo hasta el 2015. Otra cosa, al enterarme yo de la condena que tenía, decidí seguir adelante, no quedarme. Y cuando uno es docente, lo que más hace es estudiar. Vive perfeccionándose para darle una mejor calidad a los alumnos. Y decidí estudiar. Además, como preguntaban por qué estudiar, yo agarraba los escritos cuando llegaban a mis manos, no entendía nada. Lo primero que tenía que hacer era recurrir al abogado. Y yo dije desde ahí, tendría que estudiar derecho para por lo menos saber con qué me encontraba cada vez que llegaba un escrito. Otro de los motivos era el demostrarle a mis hijos que tenían que también seguir adelante. Yo tenía en ese momento, mi hijo más chico tenía 9 años. Hoy en día, él está cursando 5º año de ingeniería industrial y 4º año de ingeniería mecánica. Este año, cuando yo me recibí de procuradora, mi hijo mayor se recibió de ingeniero industrial. O sea, tengo 2 profesionales que también han visto que su mamá seguía estudiando y ellos también decidieron hacerlo. Ese era uno de mis más grandes motivos. Pero yo sabía que también, aparte de que iban a estudiar mis hijos, las personas que estaban acá tenían que ver que era beneficioso el estudiar porque podían ocupar su tiempo y yo siempre estuve del lado de la reinserción en la sociedad. Entonces, ¿qué decía yo? Si ellos ven en mí... Silvia, perdón, trata de acercarte el micrófono porque me parece que cuando te moves por ahí se escucha muy bajito. Bien, si ellos ven en mí que el estudiar es fructífero y me trae algunos beneficios, a lo mejor hacen mi conducta, la podían imitar. Y es algo que sí he logrado. Y yo creo que he abierto un camino y le he abierto un camino para que las personas que están acá se les haga fácil el estudiar. Más, o sea, un poquito más fácil, porque para mí sí, yo tenía una rutina de estudio, yo sabía qué horas tenía que utilizar, sabía cómo estudiar, ya había cursado en la facultad, estudié licenciatura en administración educativa, o sea, ya tenía conocimiento de lo que era estar en una facultad. Pero para las personas que recién inician, creo que les resulta bastante difícil, sobre todo si el secundario lo terminaban acá, que recién el secundario comenzó a funcionar creo que en el 2014 más o menos, 2013, 2014, cuando comenzó a venir Franco con la educación a cuesta,
porque en realidad sí hay que agradecer, Franco siempre estuvo acá, primero desde lo que es alumno y después como parte ya del Ministerio de Educación. Fue grande mi sorpresa cuando un día dijo, sí, voy a ir, pero voy a ir desde otro rol. Y él apareció a la par de las personas de educación. La verdad que fue bastante buena, bastante bueno el cambio que hizo. Aparte de que, bueno, el cambio no lo hizo porque quiso, pero el destino sí. Bueno, en cuanto a lo que es educación, siempre acá yo he estado, cuando habían alumnos, cuando había niños, en una época hubo una biblioteca, se llamaba. Eso fue en el 2011, 2012. Junto con personas de una biblioteca de Montero, crearon una biblioteca, que era un lugar como una guardería, un lugar donde los niños tenían acceso a los libros, acceso a juguetes, a una computadora desde esa época, y quien la que estaba al mando de todo eso era yo. O sea que la educación siempre ha sido mi fuerte, porque he vivido con la educación. Y después cuando comenzó a venir Franco, gracias a mi prima que lo contactó, que en realidad, como él dice, sí, tendría que tener un título también ella, porque hasta hoy en día me pasa, me baja por WhatsApp, se une a los grupos, en realidad es una persona que siempre ha estado al lado mío, y bueno, porque en un principio mis hijos eran chicos y estaban dedicados a su educación, pero hoy en día ya tengo la ayuda de los ingenieros que hasta en la tecnología han tenido que involucrarme a mí, porque yo en realidad 12 años acá no tenía acceso a nada, y he comenzado desde, no cero, porque en realidad yo tenía conocimientos, pero del Windows, no me acuerdo si eran 93, algo así, y de ahí en adelante quedé sin practicar nada. Entonces, cuando yo comencé a estudiar, fui primero con la noticia a mi familia, que les encantó, a mis hijos, después a mi defensor, que también le gustó, sobre todo cuando le dije abogacía, y después comenzamos con los permisos. Esa fue la gran lucha, la de los permisos. A la primera que se le hace saber en esa época es a la doctora Prieto, la doctora Tita Prieto, que apenas le comentamos, le mandamos la nota, ella lo primero que hizo es mandarme una nota con la copia, eso fue en el 2012. En el 2011 creo que con la ley 26.695, donde hablaba sobre el estímulo educativo. Lo primero, él me contestó el sí, y junto con eso llegó la fotocopia del estímulo educativo. En ese entonces me inscribí en la facultad, porque la doctora dijo que sí, y sin ningún problema, no como otras personas que sí han tenido problemas, como la compañera que después se quiso inscribir y no la dejaron, que ustedes hicieron alusión a ese habeas corpus correctivo, y yo comencé a estudiar, pero en forma libre, me inscribí como alumna libre. Únicamente, durante 2 años y medio, lo único que hice fue ir a rendir en forma libre. Después me inscribí como alumna regular,
la doctora Prieto me dijo que sí me podía inscribir y al principio lo que hacía era ir a rendir los parciales. Por supuesto que la complicación fue cuando pasé desde lo que es la sala cuarta hacia el juez de ejecución de pena. Ahí comencé a tener los problemas. A todo esto, al principio, siempre mi prima consiguiendo los apuntes, iba, averiguaba las fechas, me presentaba, a veces me iba bien, a veces no tan bien, yo seguía, porque creo que acá la cuestión es constancia, es seguir, sea lo que sea. Yo me he fijado un objetivo y siempre he tratado de que esos objetivos se cumplan. Después, cuando voy al juez de ejecución de pena, ahí había, como leyeron ahí en lo que es el habeas corpus correctivo, no tan solo presentamos el habeas corpus, sino que yo inicié una huelga de hambre. Fomentada por mi abogado, decidí ponerme en huelga de hambre hasta que no contesten. ¿Por qué? Porque muchísimas veces yo me preparaba para ir a rendir y me quedaba parada esperando y nunca llegaba el permiso. Yo me arreglaba, aparte de los nervios de lo que es estudiar, el que uno se va a presentar algo desconocido, porque yo a los profesores los conocía cuando me iba y me presentaba en la mesa. Además me lo presentaban y ni siquiera sabía quiénes eran, y de ahí los veía ese día y no los veía más. Por eso hay muchos profesores que a lo mejor, o sea, no me conocen. Pero yo veía ahí que había cosas que quedaban en el tintero, porque uno en la soledad del estudiar, de muchas maneras, porque acá en realidad no hay un lugar a donde uno va a estudiar. Uno va, en ese tiempo, por ejemplo, estaban los nenitos y yo me sentaba en un pasillo y tenía uno sentado de un lado, como estudiar en la casa con los hijos. O sea, ya tenía la experiencia. Pero además uno, no tan solo eso, hay personas que sí o sea, compañeras que sí les gusta verte avanzar, qué bueno, mira lo que está haciendo Silvia, pero hay personas que no le agrada. O sea, hay personas que sí te ponen palos en la rueda, que no les gusta que vos progreses o que hagas algo distinto. Lo distinto a veces hay personas que no les atrae. Y me llevaba con todo eso, me sentaba de noche a veces a estudiar en el baño, que era un lugar donde había luz. Después logré que me autorizaran una lamparita de luz, como era un pabellón colectivo. Yo agarraba, me sentaba, tapaba a la vuelta para que no les moleste la luz a las compañeras, prendía la lamparita y ahí estudiaban durante la noche. Muy pocas veces hice eso de estudiar por la noche, porque en realidad durante el día uno a las 6 de la mañana amanece acá y tiene actividades durante todo el día, y si no dormís de noche, de día no lo podés hacer. Entonces esas opciones, que es lo que yo hacía antes en mi casa cuando estudiaba, cuando estaban mis hijos, no lo podía hacer acá. O sea, fui buscando distintas cosas. En una época me compré esos tapones que usan las personas que nadan en las piletas. Es más, los tengo ahí. ¿Por qué? Porque ponían música a la vuelta, uno en un lado, el otro en el otro, y bueno, yo quería concentrarme en lo mío. Me ponía después agarraba y ponía otra música que me agradara y fuera más tranquila para mí, para estudiar. O sea que uno acá se reinventa y aprende y va buscando
también a veces me molestaba porque lo que yo quería era estudiar y a las demás no les interesaba, tienen otros intereses y hasta que fui cediendo en algunas cosas y se estudia como se puede. Cuando estudian acá, por ejemplo, acá no tenemos un lugar específico, cuando se enseñan acá, estudian en un comedor donde se realiza otras actividades también aparte de estar estudiando. Y resulta difícil a veces para los docentes el que alcancen una concentración y estén atentos a lo que están haciendo. También yo a veces decía, pero acá viene la escuela a la casa y no van a estudiar, o sea, uno lo ve desde ese punto de vista y dice, ¿por qué no quieren avanzar, no quieren cambiar lo que son? Y a mí me costaba tanto el ir a estudiar. Bueno, a veces venían, hubo personas como la doctora Verónica que vino a prepararme, como Franco, como el Pollo, o sea, después ya comenzaron a venir grupos de alumnas de la facultad, compañeras mías, que se enteraban y se interesaban por mi problemática y venían para acá, formábamos grupos de estudio. O sea, lo que es la institución siempre ha estado abierta a que las personas que tienen interés en estudiar avancen, sí con sus restricciones por el lugar en donde estamos, pero siempre han tenido interés de que las personas que están acá avancen. Después, lo que vi yo es que yo quería, cuando iba a rendir, yo la escuchaba a mis compañeras y yo quería adquirir un vocabulario adecuado a lo que yo estaba estudiando. Entonces, ahí es cuando comencé a decir, no tan solo quiero rendir libre, yo también quiero escuchar a los profesores, quiero hacer preguntas, quiero formar parte de lo que es una clase. Y ahí comencé a insistir con que quería ir. Al principio todo fue progresivo. Al principio de pasar a rendir libre, después de pasar a rendir los parciales, ahí ya comencé a pedir para ir a clase. Me comenzaron a dar, iba por ejemplo de una clase, si yo me inscribía en 3 materias y tenía 3 días a la semana, me mandaban un día por cada una de las materias. Después ya comenzaron a ver que en realidad yo había tomado en serio lo que estaba haciendo y comencé a insistir que no, que quería ir más días, y ahí fue cuando me pasaron al juzgado de ejecución, que directamente se me cortó todo. ¿Por qué? Porque de acá mandaban un informe, de ahí iba al juzgado de ejecución. Cuando llegaba al juzgado de ejecución tenían que correr vista a la fiscal, y en todo ese proceso, cuando a mí me mandaban, yo ya tenía que rendir el segundo parcial, no el primero. Entonces, ahí fue cuando bajé el nivel académico y recurrí a la corte. Durante 23 días hice la huelga de hambre y la corte decidió de que yo, hasta que no termine mis estudios en lo que es abogacía, me tienen que mandar. Al principio, cuando iba con 3 personas que me acompañaban, 3 empleadas, como les llamamos nosotros, uniformadas. Y además de uniformadas, llevaban armas. Ingresaban al aula a donde yo tenía la clase, hasta que un día los jueces decidieron de que no, que se tenían que quedar afuera,
que tenían que ir personal de civil, y en lo último que determinó la Corte, que no tan solo tenían que ir de civil, permanecer afuera, tampoco tenían que hacer notar que yo era una persona que estaba privada de la libertad, no tenían que llamar la atención, no tienen que discriminarme, me tienen que tratar con un vocabulario adecuado. Todo eso viene en la orden de salida a donde yo tenía, cuando yo tenía que ir a clase. Y además tenía que concurrir a todas las clases, a todos los cursos, tenía también todo lo que sea lo académico, podía estudiar en la biblioteca, y todo fue en forma progresiva. Lo bueno es que no tan solo todo esto me benefició a mí, sino a las chicas que comenzaron a estudiar también. Actualmente hay una interna que está cursando materias de tercero y cuarto año. Hay una interna que pasó primer año, comenzó con las materias de segundo, y estoy preparando a una de las chicas que está por rendir el ingreso, preparándola en lengua, para rendir el ingreso en profesorado de biología, que va a estudiar en la escuela normal. Además también hubo una chica que comenzó, que está con la doctora Marché, ella comenzó estudiando historia, tiene materias de primer año y segundo, creo, y después siguió estudiando enfermería, ya terminó la carrera de enfermería. Estaría bueno que siga también con historia, así concluye de lo que ha iniciado. Pero la verdad que sí nos dan la oportunidad actualmente, el derecho a la educación se da en este lugar. Yo una vez dije en una de las clases, lo que pasa que antes no teníamos algunos derechos, y un profesor me corrigió: sí tienen derechos, los derechos están, lo único que tienen que hacer ustedes es hacerlo valer. Entonces, eso me quedó y me sirve para todo. Yo creo que de eso se trataba acá, de que yo quería hacer valer mis derechos. Y dicen que de lo único que estoy privada yo acá es de la libertad ambulatoria. Todos los demás derechos deben respetarse. No sé si quieren preguntar algo más. Silvia, bueno, felicitaciones por tu título. La verdad que creo que vas a marcar un camino, venís marcando un camino bueno, en el día a día, no solamente para las otras internas que te ven, digamos, porque son las más rebeldes, o gente no por rebeldía, sino porque creen que es un largo camino, es mucho esfuerzo, y a veces, como hemos visto con el cambio entre la visión de una jueza como Tita Prieto y un juez como lo era el doctor Guyot, creo que una persona te puede arruinar la carrera o te puede poner muchos palos en la rueda, porque está muy claro de que cuando la institución, o sea, ya sea la justicia, el personal del servicio penitenciario, tienen voluntad de colaborar, le allanan mucho el camino. Así que la verdad que es muy, muy satisfactorio lo que haces. Creo que lo va a marcarle un camino a tus hijos, ya que lamentablemente no has podido estar durante mucho tiempo y seguís sin poder estar, ya creo injustamente, porque lo venimos diciendo muchos a lo largo del tiempo, más allá de que la cárcel a veces no sirva para la función
que debería servir, o por lo menos la Constitución, vos sos una... Cada día que vos pases en esa unidad 4 es tiempo perdido. La verdad que espero que el gobernador de la provincia, en alguna oportunidad, y vamos a ponernos en campaña para tiene que haber una condonación de tu pena, una reducción, porque, vuelvo a insistir, o sea, has demostrado que puede ser mucho más útil a la sociedad. Espero que sea pronto. Vas a poder cambiar, creo que tu meta en la vida, más allá de algunas cuestiones personales que tendrás en tu cabeza, es seguir ayudando y bueno, intentar todo el tiempo ese perdido que no ha sido tan perdido también porque le has puesto la actitud, ¿no? Así que bueno, felicitaciones. Lo que quería preguntar es ¿cómo ha sido la reacción en el día de la Facultad de Derecho? Si te has servido, has tenido ayudas, ¿cuál es tu experiencia? Digamos, que nos vayas contando por lo pronto eso. Y les pido a los chicos que se animen, que hagan preguntas, por que es una muy linda experiencia la que nos sirve bastante. Bueno, con respecto a la facultad, desde el primer día que he llegado, en realidad tenía la compañía de las empleadas. Siempre he tenido a las empleadas que han hecho su trabajo y de a poco yo me he ido soltando, he ido conociendo a las personas. Creo que no hay nadie que en la facultad no me conozca. Desde el personal de limpieza siempre han estado atentos porque, por ejemplo, un día de ir a la facultad es salir de acá a las 6:30, 7 de la mañana si tenía una clase a las 8. De ahí me dejaban en la facultad, yo concurría a la clase, siempre he concurrido a las clases y los en cuanto a profesores, nunca tuve ningún problema, siempre desde el primer día yo di a conocer quién era, cuando tenía la oportunidad de expresarlo delante de mis compañeros también lo hacía, nunca he escondido lo que soy y siempre he tenido la aceptación de mis compañeros. Nunca escuché nada a mis espaldas, ni dijeron nada que me haga sentir mal. Incluso los profesores siempre pedían mi punto de vista, porque muchas materias, como por ejemplo derecho procesal, derecho penal, porque yo me incliné por la rama de lo que es la parte resolución de conflictos, judicial y resolución de conflictos, como no podía ser de otra manera, más para conocer lo que yo quería. Nunca tuve problemas y los profesores siempre me hicieron sentir cómoda, se cuidaron cuando hablaban al respecto de las personas que estaban privadas de la libertad. Creo que mis compañeros también. A veces no sabían mi condición, pero cuando se enteraban no lo podían creer, porque yo siempre fui una alumna más. Desde el personal de limpieza que a veces cerraban la facultad porque el traslado que hacen desde acá lo hacen con las demás internas. Unas van para los hospitales,
otros van a hacer, actualmente iban a hacer trabajos en lo que es Urquiza, porque trabajan en un taller. O sea, nunca hay, por lo general no salen por una sola interna, salen por un montón. Entonces a veces me iban, me dejaban en la facultad, terminaba la clase a las 10 de la mañana, pero yo acá volvía a las 12, a las 1. A veces llegaba y inmediatamente teníamos que salir de nuevo porque yo tenía clases a la tarde. A veces sí se complica el ir y venir y uno siente que pierde mucho tiempo, se cansa, es agotador eso yo no subía a un colectivo y llegaba a la facultad y no me volvía, no, yo tenía que esperar, a veces cerraban la facultad y estaban ahí parados o esperaban cerrar hasta que yo me venga, hasta que nos pasen a buscar el móvil. O sea, la verdad que es complejo el traslado. Acá somos pocas, pero en Urquiza es muchísimo más. Lo que sí, bueno, el trato que me dan a mí, visto que no es el mismo trato que le dan a las personas que están privadas de la libertad en Urquiza. He visto personas que las llevan y las esposas le sacan cuando están sentadas en el banco del aula, o se le sientan a la par. Entonces eso crea en los demás chicos miedo, porque o sea, uno piensa, ¿y quién es? ¿Y qué habrá hecho? Entonces yo creo que a veces sí lo estigmatizan en algunos lugares. Conmigo no ha ocurrido muchas veces. Yo sí he tenido algunas complicaciones, pero inmediatamente se ha revertido. Los jueces han, por ejemplo, cuando iban y ingresaban las empleadas con armas adentro del aula, el primer día que ocurrió, yo mi prima me esperaba afuera siempre para saludarme y yo ese día, la verdad que me molesté muchísimo porque era una aula chica. Yo tenía que, que dar, me acuerdo, un trabajo práctico que habíamos hecho y el verla ahí a la empleada, o sea, no es lo mismo que el estar sola, por más que sea una persona adulta, que daba clases y demás, sí molestaba y todos tenían la mirada y la miraban a la empleada, me miraban a mí. Y cuando salí ese día, lo primero que hice cuando la vi a mi prima es abrazarla y llorar, porque en realidad sí me ha molestado la situación. Mi prima inmediatamente lo que hizo agarrar esa 25 y ir hasta la sala cuarta y avisarle al doctor Puig, me acuerdo en esa época, porque gracias a Dios también he tenido en el camino, creo que las personas van apareciendo y el doctor Puig, la verdad que él fue mi instructor en gran tiempo de lo que yo he transcurrido en la sala cuarta y él me ayudó muchísimo en los permisos. Al él ser docente, sabía la necesidad de que yo tenía de ir a las clases y me ayudó, en realidad me ayudó muchísimo. Y inmediatamente, me acuerdo ese día, yo volvía de la facultad, veníamos por cruzar el puente Lucas Córdoba y le informaron al chofer que tenía que volver a la sala cuarta. Y bueno, era porque ya se le había dado aviso de lo que había ocurrido. Desde ese día nunca más he vuelto. Sí, algunas veces sí he ido con personal uniformado, pero porque, por ejemplo, venían acá y no traían ropa de civil, entonces me preguntaban, Silvia, ¿quieres ir con la custodia de uniforme o directamente no vas a ir? Y no, yo decía, yo quiero ir a estudiar, no me interesa si va uniformada o no.
O sea, ya llega una etapa que hay cosas que no te molestan. En cuanto a los profesores, la verdad que no tengo qué decir, siempre me trataron muy bien. Los alumnos también. Y de ahí siempre ha habido, no puedo decir si soy de Franja, si soy del humanismo o de cuál de los grupos soy, porque todos me ayudaron. Siempre estuvieron ahí al lado, buscándome material, buscando la consulta de algún profesor, pero lo que yo quería era sentirme una más de la facultad, y creo que lo he logrado, participo en las clases, he pasado de ser una alumna pasiva a una alumna bien activa. No sé si alguna de las chicas quieren preguntarme algo. Yo quiero saber, Silvia, qué les hace falta, qué a vos y a tus compañeras, en qué los podemos ayudar también, para que nos cuentes si es que necesitan algo de bibliografía o en qué ayudarlos con comunicación con los docentes. Hoy en día creo que están ustedes un poco más comunicados, no sé si todas tienen la autorización para el celular, pero bueno, que nos cuenten si desde la cátedra en qué las podemos ayudar. Actualmente, la que están recibiendo clase somos 2 nada más, porque no tienen conectividad. Yo sí tengo mi computadora y desde el principio, desde que han comenzado las clases, he tenido la autorización de la jueza para que yo pueda estar en las clases, participar. Y eso también ha costado un poquito, ha sido algo progresivo, porque yo he comenzado primero escuchando y viendo las clases, porque Institutos Penales me llevó la computadora y la programó únicamente para que escuche en el campus virtual de la facultad. Y, o sea, yo podía participar por Zoom, pero sin que me vean y sin que me escuchen. Entonces yo dije, no, yo quiero participar de las clases y yo quiero que me vean los profesores. Entonces la jueza dijo, pero si mi orden era esa, que participe Silvia de las clases. Entonces se vio eso de habilitarme la cámara y el micrófono, y además que tenga acceso a ver en YouTube, siempre con mi compromiso de que la computadora está habilitada para que yo estudie. O sea, yo soy consciente de que si algo que no corresponde, no la voy a tener a la computadora. Y quien tiene computadora soy yo y otra de las alumnas, la que está en tercer año, y la alumna que está en primer año no tiene computadora todavía. Entonces que le estamos bajando el material entre la persona que está encargada acá de lo que es educación, y lo que sí, en realidad sí necesitaríamos es material de estudio para las otras chicas, o sea, no para mí. Gracias a Dios siempre he tenido eh, para encontrarme con el material, pero hay chicas que sí, que no pueden acceder al material. En cuanto a la biblioteca, sí hay, pero actualmente no, como no está viniendo las personas de educación, pero sí hay una linda biblioteca que en la época de Franco nos enviaron muchísimos libros. Además, las chicas de acá siempre participan, hasta han ganado en ferias de ciencia, libros. Lo que no hay un espacio a donde tenerlo a los libros, a veces los libros se desaparecen. Yo acá estoy viendo en la habitación donde estoy, hay muchos libros que están en el piso porque no tienen un espacio a donde tenerlos. A veces el tenerlos
en un armario cerrado y no darle utilidad por el espacio físico, porque en realidad que le pediríamos a Franco que en algún momento construyan un aula para educación, digo yo, en algún momento, así como le dan el lugar a los varones, las mujeres también quieren tener su aula. O ahora que tenemos acceso a las computadoras, sería lindo también. Yo acá lo dejo al doctor Pablo sin internet para escuchar la clase. No, menos mal que no me coinciden los horarios, porque si no estaría renegando. Y creo que esas son las cosas, porque en realidad el espacio físico es chico, es reducido acá, y no sé a dónde podríamos, si tenemos muchos libros, tampoco sé que van a darse la utilidad. No quiero que terminen tirados como estoy viendo acá. Una biblioteca, a lo mejor un mueble a donde ponerlos, porque sí hay uno, pero no es suficiente. La biblioteca nos comprometemos nosotros a armarla, por lo menos los materiales, y ya vemos quién la puede armar, y eso sí, seguro que sí. Y el aula le dejamos a Franco el compromiso. No le pido una escuela, le pido Un aula, claro. aulas, 1 o 2. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más, porque Franco, Guillermo y Marcelo tienen clase a las 8, así que no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Tenemos 10 minutitos, 5. Sí, yo un comentario al pasar, Velo. Primero, felicitar a Silvia. Sé que es muy duro estar ahí y a pesar de eso salir adelante y brillar como ella lo hace. Y felicitaciones también a Franco, que empezó desde lo más pequeño y hoy desde lo macro, diseñar, intervenir en estas políticas públicas que son tan importantes, ¿entendés? Yo creo que hace 20 años jamás me hubiese imaginado que en Villa Urquiza se construyeran 2 escuelas. Era un desafío constante pedirle a Silvia Ojeda, con nota, un espacio, que Educación se haga cargo y busque un espacio. Nosotros le cedíamos el terreno, pero que ella tenía que construir. Con respecto a que lo que dijo hace rato, me quedó pensando, cuando estaba el tema de Silvia, que empezaba a estudiar, también estaba el tema de otro interno, el tema del interno Amin. Fue muy difundido el tema ese. Me llamó mucho la atención desde que desde la facultad escriban cosas totalmente fuera de sentido, llenas de prejuicio y de miedo hacia el pedido de inscripción de Amin a la facultad. Eso por un lado. Y después, hablo de hace 15 años, ¿no? Por lo menos 10 años, cuando empezó Silvia. Y después a una cátedra de Derecho, también Derecho Constitucional, donde el docente dijo que no merecía estudiar, que no estaba pensada la facultad para él. Lo digo porque lo tengo a los oficios emitido tanto por la facultad y me tocó contestarle. Y a esta crítica de prejuicio, y también lo sumo al juez de ejecución, que no podía ser que él no comprenda o conozca la normativa básica en la materia. ¿Sí? O sea que no es solamente que los penitenciarios a veces les cuesta que entender que la persona tiene que estudiar, sino un montón de estamentos. Hablamos de jueces, hablamos de la facultad de Derecho. O sea, creo que es un gran tema, y lo mejor que podemos hacer es tratar de que la gente lo conozca y decirle, mirá, esta persona está buscando salir adelante y la apoyemos con todos los medios. ¿Sí? No sé, mi concepción en lo que me tocó pasar por Villa Urquiza. Y como último, yo creo que Villa Urquiza debería tener un espacio académico de la facultad. ¿Sí? Yo he estado en Capital Federal, en provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, y todas las cárceles tienen espacios académicos de universidades. La universidad lo construyó y lo gestiona, ¿sí? Con recursos propios. Ahí hay un par de internos que le sacan fotocopia, lo guían a los internos que estudian y hace de lugar, digamos, de reunión o de conversatorio para afrontar el desafío de cada materia. Sería muy interesante que la UNT de Tucumán, con tanto dinero que a veces tiene de distintos recursos, en las reuniones, no sé cómo es la organización de la facultad, pero se plantea el tema. Una pequeña aula en Villa Urquiza, una pequeña aula en la unidad de mujeres y una pequeña aula en unidad 3.
y seríamos una universidad más con ganas de salir adelante en este aspecto que es tan importante y delicado como es la privación de libertad. Eso no va a haber, no hablo más. Yo con respecto a lo que es el proceso mío, por lo que decía el doctor Rubinstein, ¿en qué proceso estoy yo? Yo tengo una pena donde ni siquiera tengo puesto los años, porque yo tengo prisión perpetua. O sea, lo que yo espero es que el Estado, el Poder Ejecutivo, desde el Poder Ejecutivo me fijen los años para que yo pueda saber dónde estoy parada. Actualmente yo inicié la fijación de pena en Fiscalía de Estado en la Casa de Gobierno en el año 2017. El año pasado han avanzado a un paso más, ya hicieron las carpetas desde acá de institutos penales y la carpeta ya partió porque le piden a la Corte Suprema de Justicia que dé un aporte y que diga lo que realmente me tendrían que poner a mí de años. Ellos tendrían que dar una sugerencia al Poder Ejecutivo. Bueno, mis papeles están en superintendencia desde el año pasado. Entonces, lo que yo espero es que en algún momento esos papeles vuelvan al Poder Ejecutivo y a ver si el gobernador cumple la función que tiene que cumplir conmigo. Esperemos que sea rápido. Bueno, Lourdes, dale y terminamos. Hola Silvia, ¿cómo está? Yo soy la doctora Simón, usted no me conoce, pero varias veces he estado en la unidad 4 y he recibido un par de oficios suyos. La verdad la quería saludar y felicitarla porque, bueno, yo al recibir los oficios es como que me preocupaba mucho, sobre todo el tema cuando ha sido el conflicto de que no vaya a la facultad con la gente uniformada, con el tema del arma. También me ha tocado estar en la facultad acompañándola a una de mis compañeras de la unidad 4 cuando usted estaba efectivamente en clase, y sí, tiene razón en que hay algunos internos de la unidad 9, creo, que iban acompañadas con mis otros compañeros uniformados y sí con el arma provista porque la tienen que llevar, digamos. Pero bueno, hay mucha diferencia entre uno y otro. Y creo que sí ha tenido bastante suerte en encontrarse en el camino con personas que le han allanado el camino y que le han podido instruir bien. Pero bueno, así usted, digamos, un interno ejemplo, como también así la interna que se ha recibido de licenciada en enfermería hace poco. Lo que sí creo que se tiene que sentir orgullosa porque usted hoy lo ha contado como que sí ha sido todo progresivo, pero ha sido una lucha muy grande y usted ha llevado la bandera y ha abierto el camino para muchos internos, hablo de Guerrero Bruno, de los internos de la unidad 6, que han podido avanzar mucho gracias a sus luchas. Bueno, gracias. Y yo dije un día, cuando me entregaron el habeas corpus correctivo, en realidad dije, en esa época yo estaba estudiando muchos fallos y digo, en algún momento van a estudiar el mío. Este es mi primer juicio que he ganado porque en realidad lo inicié yo. Obviamente que después fue el abogado el que fundamentó todo, pero los escritos fueron míos. Entonces yo sé bien lo que me ha costado tener todo esto, y un día yo venía en el móvil con las otras compañeras y una de esas venía de clase y le digo yo, porque ya bajaba los brazos, que le había ido mal y todo, le digo, la verdad que estás haciendo mal, porque el pastito achado yo ya te lo entregué, así que más vale que sigas
bueno, hoy en día está en segundo año, así que yo sé que van a seguir y que siempre va a aparecer alguien que quiera mejorar. No hay muchas, pero bueno, así vamos a comenzar de a poco y me gustaría que se reinserten a la sociedad o que se inserten, porque realmente hay muchas personas que no han formado parte de la sociedad que he formado yo. Yo he formado 15 años, he enseñado la mayoría de esos años en primer grado, o sea que a muchísimas personas les he enseñado a leer y a escribir, y yo me siento orgullosa porque de esos chicos hoy en día hay ingenieros, hay abogados, entre esos está hermano de Florencia Sana, ¿cómo se llama, Franco? Patricio Sana. Yo cuando comencé, el primer grado que tuve fue el de Patricio Sana y hoy es abogado. Entonces tengo muchísimas personitas que yo le enseñé a leer y a escribir, y estoy orgulloso porque hoy en día son profesionales, y creo que acá también van a hacer lo mismo. Va a haber muchas personas, sobre todo las que tienen una condena larga, tienen que saber utilizarlo al tiempo para que este tiempo no sea tiempo perdido, sino que sea invertido para que el día de mañana sean muchísimo mejor personas de lo que eran antes. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Gracias a Franco también. La verdad que no tiene desperdicio esta charla de hoy. Me parece que ha sido muy fructífera y que les tiene que servir a todos para cuando por ahí están cansados de estudiar y para el esfuerzo que es necesario para estudiar. La verdad que te felicito. Y bueno, nos comprometemos con la biblioteca, y el habeas corpus que yo les comenté de Silvia es pregunta de examen. Acá lo enseñamos y lo vamos a tomar con el examen. Así que bueno, espero que puedas seguir sumándote a las clases, que me dijiste que estabas interesada, así que te esperamos los martes y jueves en las clases. Y bueno, y los despido ya y los libero a Franco, que también tiene clase ahora. Y nosotros nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación, gracias, un gusto verlo. Que anden bien. Gracias. Nos vemos. Chao, gracias.